Hola, bienvenidos. Hoy en este programa acerca de la situación del mundo hablaremos acerca del antisemitismo. Dr. Lightman, bienvenido. Shalom Aleichem. Nosotros en español difundimos varios materiales en las redes sociales, principalmente Facebook, y hemos recibido en nuestros foros diferentes reacciones acerca del mensaje de unidad del que nosotros hablamos como solución a los problemas. Y me voy a permitir enumerar algunas de esas reacciones para que usted nos diga su opinión. Podríamos resumir el tema de antisemitismo en 3 diferentes categorías. Uno, acerca de quejas contra el pueblo judío específicamente, de control, de dominación hacia el mundo. Entonces, voy a leer algunas de estas reacciones. Dice, el Dios de los judíos se llama dinero. Es en sí un pueblo sufrido, pero que moralmente está inhabilitado para aconsejar a nadie, mucho menos en cuestiones de unión. Es poco menos que irrespetuoso para el resto de la humanidad. Otra de las quejas. Qué pretencioso y vanidoso pensar que de un solo país vendrá la salvación política, económica, ecológica del mundo entero. Dicen también, el peor pecado es la soberbia de creerse superior a los otros, creerse ser como Dios. Otro comentario, los mismos que están destruyendo el mundo son los que lo salvarán. Los israelitas son una lacra. Para que haya paz en el mundo, primero debe desaparecer el pueblo judío. Nunca pensé que daría like a un material de alguien expresamente judío, refiriéndose a lo que nosotros publicamos. ¿Hay que permitir entonces que los judíos violen la Torá en pos de la conexión? Y hay otro comentario adicional, el llamado a la conexión es parte del control semita del sistema, a ser esclavos de los judíos. El mundo debe resistirse. Son reclamos muy duros y estoy muy contento que las personas lo tomen de forma seria. Entonces nos queda únicamente explicar y comprendernos mutuamente, que esto es muy respetable. Yo estoy muy contento de las reacciones. Porque siempre es en la medida que al principio de un debate, una discusión, hay una gran oposición de una forma muy extrema y un choque y discordia. Si las personas son serias y quieren continuar hasta realmente esclarecer las cosas, entonces hay una chance de que entiendan y que nosotros podamos esclarecer la verdad. Que la verdad tiene que ser una. Y entonces nosotros vamos a llegar a la solución. Porque al fin y al cabo, nosotros vemos que el problema continúa ya miles de años y no hay solución. ¿Por qué entonces esta sensación de que el pueblo judío domina al mundo, que lo único que le interesa es lo material? Todo ese tipo de quejas, ¿de dónde llegan? Estas cualidades llegan de la verdad. Sí, estas quejas llegan de la verdad. Que realmente es así. Que el pueblo de Israel es un pueblo especial, que los judíos son un pueblo especial, que siempre ellos quieren llegar a cosas elevadas o en la ciencia o la cultura o la educación o en dinero, en todo, pero únicamente en la política que no le dejan entrar tanto, entonces ellos no son tan pioneros ahí. Pero también que siempre hubieron al lado de los reyes y grandes ministros trabajando con ellos. Y nosotros tenemos que entender que este fenómeno no es de hoy en día, sino que es un fenómeno de miles de años. Es decir, es un fenómeno natural. Junto con eso, en paralelo a eso, también el antisemitismo es un fenómeno de la naturaleza. Ni en uno ni en el otro no hay nada bueno o malo, sino que así como llega de la naturaleza, tenemos que entender y investigar por qué sucede y qué es lo especial que tiene este pueblo. Porque en tal medida puede ser exitoso que todos apuntan a él y dicen, él es el culpable de todos los problemas. ¿Cómo puede ser? 10 millones de personas o cuantos que sean, digamos, esos que son hombres, digamos, que quieren hacer algo. ¿Cuántos? ¿Son 1000? ¿Cuánto? Contémoslos.
¿Y qué? ¿Tiene una fuerza tan grande? En la ciencia, en la sabiduría, en la cultura, en la educación, en la música, ¿en qué no? Y también el dinero, y también el dominio. Porque hay como un rumor y una sensación así en todas las naciones del mundo de que los judíos están en todo. ¿Cómo puede ser que están en todo? ¿Cuántos son? Es una fuerza espiritual y no una fuerza material. ¿Qué es esa fuerza espiritual que está en ellos? Y eso continúa durante miles de años. Hace falta una explicación para esto. A propósito de esta explicación, también hay otro tipo de razonamientos o quejas de los pueblos del mundo que dicen, por ejemplo, que el antisemitismo, de hecho, la raíz es Jesús. Principalmente en los pueblos de América Latina, en España, esto es algo que está muy difundido. Y aquí leo algunos de esos comentarios. No estoy de acuerdo con ellos. No estoy de acuerdo con eso. Se puede hablar de eso, pero esto es como si fuera la causa, como si fuera. Porque nosotros tenemos a Asia, que ahí no está el cristianismo. Corea del Sur, Corea del Norte, todo tipo de países que no hay ni siquiera hubo nunca contacto con los judíos. Y llega un cierto tiempo, una cierta época, y ellos empiezan a sentir que son antisemitas. Y también en todos los países que estaban desconectados de la religión, igualmente el antisemitismo florecía. Yo viví en Rusia en la época de la Rusia soviética, en los años 50, 60, 70, ¿sí? Que estaba completamente prohibido hablar y las personas no creían ni tampoco recibieron educación de la religión, de la iglesia. Pero igualmente el odio a los judíos estaba y continuaba sin conexión con Jesús ni con nada por el estilo. Que dicen que hasta que los judíos no acepten al Mesías como su Dios, entonces va a haber una especie de maldición y que se han olvidado también del amor al prójimo. Esa es una de las quejas. Eso también es correcto, hay que entenderlo esto. Con respecto al Mesías, el Mesías se llama la luz especial, la fuerza especial superior, que nos saca a todos del grado egoísta y eleva a toda la humanidad hacia la conexión y al amor mutuo. Y entonces en toda la humanidad se revela la fuerza superior, que se llama el Creador. Y eso es lo que los judíos esperan. Y ellos piensan que entonces eso va a solucionar todos los problemas. Sí. Así nos explica la sabiduría de la Kabbalah, que es la parte interna del judaísmo, que si nosotros llegamos a un estado llamado la llegada del Mesías, entonces va a llegar una fuerza especial en la mente y el corazón de todas las personas que vamos a elevarnos a un grado de conocimiento de la naturaleza y un autoconocimiento, en realidad, que vamos a entender la verdad de dónde venimos, cómo la naturaleza maneja todo, nos manejó a nosotros y cómo debemos comportarnos. De esta manera llegamos a la vida eterna, a la perfección. Es decir, el Mesías, viene la palabra Meshiach, de Elim Shoch, de jalarnos, de llevarnos de este mundo al grado espiritual. Eso es correcto. Los judíos esperan eso. Pero es una fuerza, no es una persona. No es un hombre. En el judaísmo no se relacionan con una persona, con nadie. Por eso no tienen ni imágenes, ni fotos, ni estatuas, sino todo lo contrario. Dicen que está prohibido. Porque está prohibido atribuirle a un hombre una fuerza espiritual. No tiene. La fuerza espiritual es una fuerza que existe en todos lados. Y entonces así debemos relacionarnos con Él. Entonces, resumiendo, no es que al aceptar a Jesús como el Mesías va a ser la salvación del pueblo judío. No es correcto eso. No tiene que ver. Jesús es uno, así como fue Mahoma. Es un hombre
que enseñaba al pueblo judío y luego ellos lo rechazaron, así como yo entiendo, no conozco tanto eso, ellos lo rechazaron y entonces él pasó a enseñar a todo el resto de los pueblos, eso ya fue en la antigua Roma, y allí florecieron, pero al principio todo el cristianismo florecía dentro del pueblo de Israel. Él enseñaba a los judíos. Era una época muy especial. Hay que hablar de eso en un programa especial por separado, ¿no? Pero Jesús es un hombre que daba una explicación al tema espiritual. Especie de rabino, más bien. Sí, él estudió en la academia espiritual de ese tiempo llamado Sanedrín, y él era uno de los alumnos, es decir, él sabía de qué habla el judaísmo, etcétera. Y al fin y al cabo, ¿qué es lo que él quería? Él quería difundir, amarás al prójimo como a ti mismo. Esa es toda la regla de todo su llamado al pueblo de Israel. Y siendo que Israel en esa época, en esos tiempos, no podían aceptarlo, porque ellos estaban muy rotos, muy descompuestos, hubo una irrupción del ego y del orgullo muy fuerte en el pueblo de Israel, por eso llegaron a un estado de la destrucción del segundo templo. Eso es en los tiempos de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva también gritó a todos. Él era el gran maestro de esa generación que les dijo, vengan, vamos a ocuparnos del amor al prójimo. Y no lo escucharon. Todos sus alumnos abandonaron todo este acercamiento entre ellos y fueron en todas direcciones. Los alumnos de Rabbi Akiva, que eran muy, muy grandes. Nosotros tenemos que entender que esas épocas que nosotros pasamos a veces, es la irrupción del ego, que el hombre ya no escucha nada, se comporta como animal. Por eso se destruyó todo lo que hubo en esa época y todo el pueblo fue expulsado, echado en todas las direcciones del mundo. Y Jesús junto con ellos. Es decir, lo que pasó después, lo que se hizo después es otra historia completamente distinta. Y lo que durante los años lo envolvieron con todo tipo de formas y cada nación trató de hacer de eso lo que es cómodo para ella, para esa nación. Eso, como siempre, eso es de acuerdo a la naturaleza humana, pero hay que entender que al fin y al cabo también el cristianismo, también el islam y también el judaísmo, en cada uno en su fundamento, es una religión del amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego llegan personas que son egoístas, de acuerdo a su naturaleza, y en vez de corregirse a sí mismas y elevarse al grado del amor al prójimo, también judíos, también cristianos, también musulmanes, todos se ocupan de que los demás son los malos y nosotros somos los buenos. Y entonces comienza a existir la religión como nosotros la conocemos. Y entonces, a partir de eso, llegamos a lo que nosotros vemos hoy en día. Entonces, los reclamos son correctos que nosotros escuchamos de estas personas, pero al lado de cada reclamo y reclamo dar una explicación. Entonces, realmente hay que tomar cada uno de los reclamos y hacer un artículo o video, pero de forma que satisfaga a las personas de acuerdo al tema. Y el tercer punto, o la tercera categoría de estos reclamos es acerca del Estado de Israel. Sabemos que el sionismo despierta mucho sentimiento en contra del pueblo judío, asocian Israel con el pueblo judío, aunque el pueblo judío no siempre quiere relacionarse con el Estado de Israel, la gente pone todo en un mismo recipiente. Entonces, una de las quejas dice, qué contradicción pedir conexión entre pueblos en nombre del pueblo de Israel, cuando quieren ser los dueños del mundo y seguir masacrando gente inocente. Que no habrá paz hasta que devuelvan los territorios y traten a sus vecinos como seres humanos. Y hay algo más fuerte todavía que dice muerte al Estado terrorista de Israel.
su comentario sobre esto. Yo entiendo que el odio a los judíos es natural en los pueblos y que los empuja a relacionarse de esta manera a cualquier otra cosa. Primero, yo no pienso que en eso que los invitemos aquí, que vean cómo los judíos aquí viven y cómo que ellos no quieren hacerle ninguna cosa mala a los árabes y que durante todas las generaciones, todos estos años, los pocos años que el Estado de Israel existe, ellos quisieron hacer juntos el Estado, pero eso ellos no lograron hacerlo. Yo creo que la explicación que generalmente los políticos y las personas de la cultura y de la educación de Israel quieren hacer es todo, está todo destinado a fracasar. Esto no puede tener éxito. Porque la ley natural, la ley general de la naturaleza que nosotros tenemos que llevarle al mundo, el método de la corrección, de la conexión entre las personas, hasta llegar a la altura del amor al prójimo, esa fuerza va a corromper todas nuestras acciones, salvo que nosotros nos empujemos al amor al prójimo. Y por ahora, ni la religión, el judaísmo actual, ni la política del Estado de Israel, ni la cultura y educación del Estado de Israel no le explican a los judíos cuál es su destino, qué es lo que ellos deben hacer en el mundo. Y los judíos mismos tampoco saben, ni entienden, ni se interesan por eso. Ellos piensan que así como todos los miles de años que nos odian, entonces es natural, es la ley natural que nos odian y no tenemos lo que hacer con eso. Entonces se revela la sabiduría de la Kabbalah en nuestros tiempos. Nos explica que eso no es cierto, que nosotros no entendemos correctamente las leyes de la naturaleza, que en los judíos hay una cualidad, un método que a través del cual se puede corregir la maldad de la humanidad. Y este método esperaba y empezó a madurar dentro del pueblo durante miles de años, hasta que en nuestra época se abre, se revela. Y nosotros tenemos que sacar este método, empezar a utilizar este método por nosotros mismos y luego también transmitirlo a todas las naciones del mundo. Esto se llama ser luz para las naciones, como está escrito en la Torá, que nosotros tenemos que ser luz para las naciones. ¿Qué significa luz para todas las naciones del mundo? Que es llevarles el método de la educación para que todo el mundo llegue a la conexión. Nosotros vemos en nuestra época hasta cuánto que nuestro mundo está separado, que cada uno se opone a los demás. En todos los países, cómo se está desmoronando la unión dentro de la familia, en las familias, en los pueblos, en cada cosa, porque nuestro ego crece. Y el ego que crece no nos permite, nos da fuerza para rechazar a los demás y que no queremos estar conectados con los demás. Cada uno lo siente por sí mismo. Yo no quiero ni familia, ni ocuparme de nadie, que todos me dejen tranquilo. Denme la computadora y yo no necesito más a nadie. Todo esto son signos del ego que crece. Por eso llega la sabiduría de la Kabbalah y nos explica esto. Nos explica que no hay escape. Que la humanidad no puede continuar de esta manera porque de esta manera nosotros estamos llevando al mundo a la Tercera Guerra Mundial y eso va a ser el fin de la humanidad. Por eso tenemos que recibir una nueva educación, una educación de que cada uno ayudará a su prójimo, amarás al prójimo como a ti mismo. Y hay una capacidad dentro nuestro de llegar a esa conexión entre todas las personas del mundo. Y entonces va a haber lugar para todos. Y entonces realmente nosotros vamos a arreglar de acuerdo al amor mutuo la economía, la educación, la cultura, la industria, todo, que no falte nada.
porque de verdad que el planeta Tierra está listo para nutrirnos con todo, para darnos todo, pero el problema es que nosotros no queremos hacernos el bien mutuamente. Y por eso la sabiduría de la Kabbalah dice que nosotros sí debemos ahora comenzar a realizar esta educación. Educación de el amor al prójimo, educación de la conexión. Y la obligación de eso es, antes que nada, al pueblo de Israel, a los judíos, porque ellos adentro portan este método. Y ellos tienen que revelárselo a ellos mismos y primero realizarlos sobre ellos mismos y después eso se va a propagar en el mundo entero. No piensen que son solo 10 millones de personas. Es suficiente un grupo pequeño, 1000, 2000, no importa cuánto, porque es una fuerza espiritual. Si nosotros vamos a estar en amor entre nosotros, nosotros vamos a estar aptos, adaptados a la fuerza superior. Y la fuerza superior se va a propagar entre nosotros y en todo el mundo. Así nos explica la sabiduría de la Kabbalah todo este asunto y por eso es lo que debemos realizar. Por eso yo estoy de acuerdo con todos los reclamos que te escribieron en relación a lo que leíste. Pero hay que ver cómo solucionamos todos estos problemas. Precisamente sobre cómo resolver estos problemas, la pregunta es cómo el pueblo judío tiene que reaccionar ante todos estos ataques. Decirles, sí, ustedes tienen razón, quedarse pasivos, ¿qué exactamente tienen que hacer? Antes que nada, eso que ellos dicen que los judíos manejan el mundo, eso es correcto, pero lo manejan en el espíritu. Eso que los judíos tienen éxito en todo, demasiado éxito, eso es correcto, lo vemos de hecho, es así. Eso que los judíos fundaron todas las religiones y creencias, eso está escrito en la Torá. Primero el Islam y luego el cristianismo salieron de eso. Inclusive las religiones del Oriente, de India, todas las religiones del Lejano Oriente. Eso que los judíos están encerrados y piensan únicamente en ellos mismos, eso es seguro porque el ego de ellos es mayor que el resto de las personas. Yo estoy de acuerdo con la mayoría de las cosas que dicen, pero la solución, ¿cuál es la solución? La solución de destruir a los judíos no va a funcionar. Puede tranquilizar un poco, como fue en el Holocausto, pero más que eso no va a suceder, porque la sabiduría de la Kabbalah nos revela el proceso por el cual tenemos que pasar. Y si la humanidad ahora va a empezar a avanzar hacia el odio de los judíos, va a entrar a la guerra mundial. Y hoy en día la guerra mundial, las bombas atómicas no diferencian entre judío y no judío. Y por eso no es la solución, sino que la solución es que se revela la sabiduría de la Kabbalah, que la sabiduría se revela y también la solución se revela, que es únicamente a través de una educación especial tenemos la posibilidad de hacerlo y de esta manera nosotros llegamos a un estado como está escrito en los profetas, que el lobo y el cordero viven juntos y todos están en amor, en conexión. Y las personas comienzan a revelar esta fuerza superior, el Creador, que es uno para todos, también para los musulmanes, para los judíos, los cristianos, para todos, para todos. Tiene muchos enviados como Mahoma y Moisés y Jesús, pero son enviados al fin y al cabo, no es la fuerza superior. La fuerza superior se les va a revelar a todos si nosotros nos vamos a educar correctamente. Por lo que escucho, yo encuentro un conflicto en el mensaje de atribuir a los judíos tanto los problemas como la solución de estos problemas del mundo. Por un lado, los pueblos del mundo dicen, es arrogante de parte del pueblo judío decir que un pueblo va a traer la solución de todo, o sea, que todo depende nada más del pueblo. Es como algo superior. Momento. Correcto. Pero todo el mundo viene con un reclamo así a nosotros, que nosotros somos especiales, que nosotros tenemos todo el dinero y todo el poder y nosotros movemos al mundo sobre el dedo pequeño.
Entonces el mundo dice eso, no yo. Por eso yo digo, correcto, yo estoy de acuerdo con eso. Pero tienen que entender que de la misma fuente que ustedes dicen que es la fuente de todo el mal del mundo, puede ser la fuente de todo el bien del mundo. Yo simplemente estoy contestando a su reclamo que tienen razón, digamos, y digo, si es que los judíos son así, tan astutos, fuertes, grandes, están en todos lados y todo conocen, todos saben, bueno, vamos a transformar esta fuerza mala en una fuerza buena. O sea, las naciones del mundo internamente sienten esto. Sí, claro, claro. Y ellos no tienen la culpa. Es una ley de la naturaleza que se revela y este hecho es correcto. Yo estoy de acuerdo que los judíos realmente están en un estado que ellos dominan de forma mala en el mundo. ¿Qué es que dominan? Ni ellos mismos saben eso. Por eso que no están corregidos en la relación entre ellos, entonces la fuerza superior, a través de ellos, influye de forma mala al mundo. Cuando ellos se conecten entre ellos, entonces la fuerza superior a través de ellos se va a propagar como el bien al mundo entero. ¿Qué es lo que el mundo tiene que hacer? Obligar a los judíos a conectarse. Hagan eso y van a ver hasta cuánto que enseguida van a sentir hasta cuánto cuál es el bien que se propaga en el mundo, que ahí empieza a haber tranquilidad y no necesitan armas, guerras, nada. Se van a sentir en un nivel que ustedes viven una vida eterna, que todo es la revelación del bien, que la fuerza superior se revela en todos. Cuando transmitimos este mensaje, el pueblo judío mismo dice que nosotros hablamos como los antisemitas, porque estamos atribuyendo una responsabilidad tan grande al pueblo judío, tanto de lo malo como de lo bueno que pueden hacer. Si vos sos grande para bien y para mal. Eso primero, antes que nada. Segundo, el hombre pequeño quiere escaparse de la responsabilidad, quiere decir, las cosas buenas sí, yo tengo que ver con eso, las cosas malas no, Dios no lo permita, no es así. Y eso no es correcto. Primero, ¿quiénes son esos judíos simples que no conocen el sistema de la creación? Cómo las fuerzas de arriba se propagan a través de Israel y después a todo el mundo, todas las naciones. Nosotros realmente lo hacemos de forma inconsciente, no lo sabemos eso. Y eso es lo que las naciones del mundo que nos culpan, eso es correcto. En la mayoría de las cosas es correcto. Eso que a través nuestro llega la fuerza del mal al mundo, eso es correcto. Pero no es que si ellos ahora van a ir a matarnos, va a resultar algo de eso. No, ellos tienen que presionar al pueblo de Israel, obligarlos a conectarse. Y entonces, la fuerza superior que va a salir a través nuestro al mundo va a ser la fuerza del bien, y solamente de esta forma. ¿Por qué entonces los pueblos, cuando nosotros hablamos de unión, lo toman como manipulación semita? Esas son de las quejas de los Rothschild, que otra vez tiene que ver con la dominación, que por qué nosotros tenemos que ser ese rol, el modelo para el mundo. Tampoco lo aceptan cuando hablamos de unión, de esta conexión que tiene que haber. Es muy difícil para la persona entender y captar y estar de acuerdo con toda esta idea. También Rothschild no está de acuerdo con eso, y tampoco los antisemitas, y tampoco Israel no está de acuerdo con eso. Únicamente los cabalistas, que al fin y al cabo son un poco de unas decenas de personas espirituales que están dentro del pueblo de Israel, conocen estas cosas, entienden, sienten y lo revelan ellos, y únicamente ahora están saliendo del escondite y empezar a contárselo a todo el pueblo de Israel y a todo el mundo. Y claro que nadie lo entiende, ni lo siente, ni está de acuerdo con eso por ahora. Pero nosotros continuamos haciéndolo y esperamos que la humanidad lo va a entender y lo va a hacer. Porque igualmente ese es nuestro buen futuro y no tenemos ninguna otra solución. La sabiduría de Kabbalah revela todo el sistema humano, en general todo el sistema del mundo, y por encima de todo nuestro mundo, qué es lo que sucede alrededor, el resto de los mundos, y nos explica cómo nosotros tenemos que comportarnos de forma correcta. Entonces, como resumen, ¿qué tienen que hacer las naciones del mundo si tienen esta conciencia que dependen de Israel y del pueblo judío? Aparte de odiar y de difundir estos mensajes antisemitas, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué parte activa deben tomar?
que continúen odiando, solo que esclarezcan en la sabiduría de la Kabbalah de dónde surge el odio. Tenemos un libro llamado ¿Por qué nos odian? ¿Quién eres el pueblo de Israel? ¿Por qué nos odian? ¿Cómo se llama en español? ¿Por qué nos odian o por qué el mundo odia a los judíos? Así se llama el libro. Sí. Y van a haber otros libros más dentro de poco. Entonces yo recomiendo entrar a nuestro sitio y que esclarezcan estas cosas. Esto es muy interesante. Y que entiendan que únicamente los cabalistas piensan así. Y entre nosotros, yo me dirijo a todos los antisemitas. Ustedes que odian a los judíos, pero nosotros los cabalistas sentimos odio mayor por parte de los judíos hacia nosotros, más que ustedes. Yo estoy más de acuerdo con ustedes que con el pueblo de Israel, porque ustedes lo hacen porque la naturaleza se irrumpe dentro de ustedes. Y los judíos son el problema porque ellos presionan y nos odian a nosotros, a los cabalistas, porque, como hemos dicho, el pueblo judío tiene la culpa. Primero se tiene que corregir y en eso se van a corregir todas las naciones del mundo y todos van a llegar a la buena vida. Amén. Amén. A ver, ¿no tienen que unirse ellos primero? ¿Tienen que esperar, estar pasivos hasta que el pueblo judío se una? Ellos tienen que presionar al pueblo de Israel que se una. Vamos a hacer este trabajo juntos. Yo estoy dispuesto a trabajar junto con los antisemitas. Gracias. Que tengamos éxito. Gracias.